Cuando me fui a vivir con mi hijo Daniel, no le dije ni una palabra de los 27 millones de euros que había heredado de mi marido. Gracias a Dios que mantuve la boca cerrada, porque apenas unos días después, su mujer apareció con un abogado y me di cuenta de que querían robarme hasta el último céntimo. Pero lo que no sabían era que esta anciana había vivido demasiado tiempo para dejarse engañar por dos buitres desvergonzados que pensaban que podían aprovecharse de mí. Todo comenzó después de 40 años viviendo en aquel chalet en las afueras de Madrid, después de criar a mis hijos allí, después de cuidar a mi marido Ricardo hasta su último aliento. Mi hijo Daniel y su esposa Sofía llegaron con sonrisas falsas y me dijeron que era por mi propio bien que una mujer de 65 años no debería vivir sola, que querían cuidarme en mis años dorados. Mentirosos. Lo que querían era tenerme bajo su techo para poder manipularme mejor. Pero yo interpreté el papel de la anciana tonta que ellos creían que era. Dije que sí. Incluso les di las gracias. Les dije que eran muy buenos conmigo. Porque, verás, cuando llegas a mi edad, aprendes que a veces es mejor dejarles pensar que no tienes ni idea. Es mejor que te vean como una pobre anciana confundida que no entiende nada de lo que pasa a su alrededor. Pero la verdad es que lo entendía todo. Entendía por qué Sofía insistía tanto en que fuera a vivir con ellos justo después del funeral de mi marido. Entendía por qué de repente se habían vuelto tan cariñosos conmigo. Entendía por qué Daniel, que apenas me visitaba una vez al mes cuando su padre vivía, ahora aparecía todos los días, preocupado por mi bienestar. Lo que ellos no entendían era que yo había cambiado, que la muerte de mi marido no solo me había dejado viuda, sino que también me había dejado algo más. Algo que ninguno de los dos podría haber imaginado jamás, porque mi marido, aquel hombre callado que trabajaba en una empresa de importación y exportación, había guardado un secreto durante todos estos años, un secreto de 27 millones de euros que ahora solo yo conocía. Cuando el abogado me llamó 3 semanas después del funeral, pensé que era una broma. Doña Elena me dijo por teléfono, su marido dejó instrucciones muy específicas. Hay una cuenta en un banco suizo, a la que solo usted puede acceder. Los documentos están en una caja de seguridad que solo se abre con su huella dactilar. Al principio, no le creí. ¿Cómo era posible que mi marido tuviera tanto dinero escondido? ¿Cómo podía no haber dicho nunca ni una palabra? Pero cuando fui al banco y vi las cifras en aquella pantalla, cuando vi todas esas cuentas a mi nombre, cuando me di cuenta de que era millonaria y nadie más lo sabía, entendí por qué mi marido había guardado el secreto. Entendí que me estaba protegiendo, que sabía que si la familia se enteraba, me verían como un premio a ganar en lugar de como una persona. Y tenía razón, porque tan pronto como me mudé con Daniel y Sofía, empezaron a mostrar su verdadera cara. Sofía, con sus llamativos vestidos rojos y sus uñas siempre perfectas, empezó a hablarme como si fuera una niña pequeña. Elena, no te preocupes por el dinero. Nosotros nos encargaremos de todo, decía mientras rebuscaba en mi bolso, en busca de mi talonario de cheques. Elena, ya no necesitas manejar estas cosas complicadas. Déjanoslo a nosotros. Daniel no era mejor. Mi propio hijo, el niño que había llevado en mi vientre durante 9 meses, a quien había criado con tanto amor, ahora me hablaba como si fuera una carga. Mamá, tienes que entender que las cosas han cambiado. Papá ya no está aquí para cuidarte. Ahora somos Sofía y yo quienes tenemos que velar por ti, como si yo fuera un mueble viejo que hay que guardar en el trastero. Pero les dejé creer que estaba confundida. Les dejé creer que no entendía lo que estaba pasando. Interpreté el papel de la anciana despistada que ni siquiera sabía usar un smartphone. Fingí que no recordaba dónde había puesto mis papeles importantes. Actué como si necesitara ayuda para entender las cosas más básicas. Porque mientras ellos pensaban que me estaban tomando por tonta, yo estaba observando. Estaba aprendiendo. Me estaba preparando para lo que sabía que se avecinaba. Y lo que se avecinaba era mucho peor de lo que había imaginado. La primera semana viviendo con ellos fue como estar en una obra de teatro mal actuada. Sofía se levantaba cada mañana y se arreglaba como si fuera a una fiesta, con sus vestidos verde brillante y sus tacones altos que resonaban por la casa como disparos. Se maquillaba frente al espejo del comedor mientras yo desayunaba, hablándome como si estuviera sorda. Elena, cariño, hoy vamos al banco a arreglar unos papelitos de tu cuenta, ¿vale? Es un rollo, pero necesario. Yo asentía con mi cara de anciana confundida, pero por dentro tomaba notas mentales de cada palabra, cada gesto, cada mentira que salía de su boca pintada de rojo.
porque Sofía no sabía que yo había estado casada con un hombre de negocios durante 40 años. No sabía que había visto miles de contratos, que había estado presente en cenas donde se cerraban tratos multimillonarios, que había aprendido a detectar a un estafador a 1 kilómetro de distancia. Daniel era más sutil, pero no menos obvio. Mi hijo había heredado la cautela de su padre, pero no su inteligencia. Se me acercaba con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde la infancia cada vez que quería algo. Mamá, ¿recuerdas dónde guardaba papá los documentos importantes? Sofía y yo queremos ayudarte a organizarlo todo, pero necesitamos saber qué papeles tienes, como si yo fuera tan tonta como para no entender. Estaban buscando mis bienes. El problema era que no sabían que no tenía nada que organizar. Mis bienes oficiales eran una cuenta de ahorros con 12.000 euros, y la casa donde había vivido durante 40 años. Eso era todo lo que aparecía en cualquier documento que pudieran encontrar. Los 27 millones de euros estaban tan bien escondidos que ni el mejor detective privado podría haberlos encontrado sin las claves que solo yo poseía. Pero ellos no lo sabían, y yo no tenía intención de decírselo, porque cada día que pasaba, cada conversación que tenía con ellos, cada mirada que intercambiaban cuando creían que no los veía, confirmaba que había tomado la decisión correcta. Esas 2 serpientes no merecían ni un solo céntimo de lo que mi marido había trabajado tan duro para construir. La segunda semana fue cuando empezaron a presionar. Sofía entró en mi habitación una mañana temprano sin llamar, con una bandeja de desayuno y esa sonrisa que había llegado a odiar. Elena, mi amor, te he traído tu desayuno favorito. No era mi desayuno favorito. Eran unas gachas de avena aguadas con fruta pasada. Pero sonreí y le di las gracias como si me hubiera traído un festín. «Sabes, Elena», dijo, sentándose en mi cama sin permiso, «Daniel y yo hemos estado pensando en tu futuro. Una mujer de tu edad necesita seguridad. Necesita saber que alguien la cuidará cuando ya no pueda cuidarse por sí misma». Sus ojos brillaban con una codicia que me revolvía el estómago. «Hablamos con un abogado amigo nuestro, el señor Pérez, y dice que sería una muy buena idea que hicieras un testamento. Ya sabes, solo para dejarlo todo en orden». Ahí estaba, el movimiento de apertura. La primera jugada en la partida de ajedrez, que creían estar jugando conmigo. Pero lo que no sabían era que yo llevaba jugando al ajedrez mucho antes de que ellos nacieran. «¿Un testamento?», pregunté con voz temblorosa, fingiendo estar abrumada. «Pero si no tengo nada importante que dejar». «Oh, Elena, no digas eso», arrulló Sofía con esa voz melosa que usaba para manipular. «Tienes la casa, tienes tus ahorros, tienes cosas de valor. Es importante que todo esté en regla, que alguien responsable se encargue de tus cosas cuando ya no estés. Alguien responsable», como si ella y Daniel fueran la definición de responsabilidad. Esa tarde, cuando pensaban que estaba durmiendo la siesta, los oí hablar en la cocina. Sus voces llegaban claramente a mi habitación. Y cada palabra era como un clavo en el ataúd de mi confianza en ellos. «Tiene que ser pronto», decía Sofía. «No podemos esperar a que se muera de causas naturales. Necesitamos que firme esos papeles antes de que alguien más se meta». «¿Y si no quiere firmar?», preguntó Daniel con esa voz de niño, asustado que había tenido toda su vida. «No podemos obligarla». «Claro que podemos», replicó Sofía con una frialdad que me heló la sangre. «Tu madre es vieja, está confundida, es vulnerable. El abogado, Pérez, sabe cómo llevar estos casos. Puede certificar que no está en condiciones de tomar sus propias decisiones, que necesita un tutor legal». «¿Y quién sería el tutor?», preguntó Daniel. «Nosotros, obviamente», espetó Sofía como si fuera lo más natural del mundo. «Somos su familia, somos los únicos que nos preocupamos por ella, y una vez que seamos sus tutores legales, podremos hacer lo que queramos con sus bienes». Ahí estaba el plan completo. Querían que me declararan mentalmente incompetente para poder robar todo lo que creían que tenía. Querían usar mi edad y mi supuesta confusión para echarle el guante a mi casa, a mis ahorros, a todo lo que era mío. No sabían que lo que realmente tenía era mucho más de lo que podrían haber imaginado en sus sueños más locos, pero también sabían que lo que estaban planeando era cruel, era desalmado. Era exactamente el tipo de abuso que miles de personas mayores sufren cada día a manos de sus propias familias. Y eso me dolía más que cualquier otra cosa. No era solo que quisieran robarme, era que estaban dispuestos a destruir mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a tomar mis propias decisiones solo para conseguir un dinero que ni siquiera necesitaban. Porque verás, Daniel tenía un buen trabajo. Sofía también trabajaba, aunque pasaba más tiempo gastando que ganando.
Vivían en una buena casa, tenían 2 coches y se iban de vacaciones 2 veces al año. No estaban desesperados económicamente. Solo eran codiciosos, simplemente pensaban que merecían más de lo que tenían, y yo era la forma fácil de conseguirlo. Esa noche, sola en mi habitación, saqué el teléfono móvil que tenía escondido en mi bolso. Sí, tenía un móvil. Sí, sabía usarlo perfectamente. Otra de las mentiras que les había hecho creer era que no entendía la tecnología moderna. Pero la verdad era que mi marido me había enseñado a usar todas estas cosas años antes de morir. Elena me había dicho, el mundo está cambiando. Tienes que aprender a navegar en él si quieres sobrevivir. Marqué el número que me había dado el abogado de mi marido, Arturo Vargas, un hombre serio y profesional que había llevado los asuntos de mi marido durante más de 20 años. Cuando respondió, le expliqué la situación en voz baja. Señor Vargas, le dije, necesito su ayuda. Mi familia está intentando robarme y creo que van a intentar que me declaren mentalmente incompetente. Doña Elena respondió con una voz que transmitía calma, no se preocupe. Mañana por la mañana empezaré a preparar todo lo necesario para protegerla, pero necesito que siga actuando como si no supiera nada. Necesito que les deje pensar que su plan está funcionando. ¿Por qué?, pregunté. Porque vamos a tenderles una trampa, respondió. Una trampa que no solo la protegerá a usted, sino que también se asegurará de que paguen por lo que están intentando hacer. Al día siguiente, Arturo llegó a la casa disfrazado de agente de seguros. Sofía lo recibió en la puerta con esa sonrisa falsa que reservaba para los extraños. Buenos días, señora, dijo en un tono profesional. Estoy aquí para hablar con la señora Elena Morales sobre un seguro de vida que su difunto marido contrató hace unos años. Hay algunos beneficios que podría reclamar. Sofía prácticamente babeó al oír las palabras beneficios y dinero. ¡Oh, qué maravilla!, exclamó con una emoción que no pudo ocultar. Elena está aquí, pero ha estado un poco confundida últimamente. Quizás sería mejor que hablara conmigo. Soy su nuera, y la estoy ayudando con todos sus asuntos financieros. Arturo me miró con una expresión que solo yo pude interpretar. Por supuesto, señora, pero la ley exige que hable directamente con la beneficiaria. Son solo unas pocas preguntas de rutina. Sofía no tuvo más remedio que llamarme, pero se quedó a nuestro lado todo el tiempo, intentando oír cada palabra. Doña Elena, dijo Arturo, con la voz lo suficientemente alta para que Sofía oyera. Según nuestros registros, puede tener derecho a reclamar un pago de la póliza de su marido, pero necesito que firme unos documentos para procesar la reclamación. Sofía casi saltó de emoción. En su mente codiciosa, ya estaba gastando un dinero que ni siquiera sabía que existía. Pero lo que realmente estaba sucediendo era que Arturo me estaba entregando documentos completamente diferentes, documentos que me protegían legalmente, documentos que establecían que estaba en plenas facultades mentales, documentos que nombraban a Arturo como mi representante legal en caso de que alguien intentara declararme incompetente. Todo esto mientras Sofía creía que estaba presenciando una oportunidad de oro para robar más dinero. ¿Cuánto dinero podría ser?, preguntó Sofía, incapaz de contenerse. Su codicia era tan transparente que resultaba vergonzosa. Bueno, respondió Arturo con una sonrisa que reconocí como peligrosa. Depende de varios factores. Podríamos estar hablando de una suma considerable. Pero primero, necesitamos verificar que la señora Elena está en condiciones de tomar decisiones financieras por sí misma. Ahí fue cuando Sofía cometió su primer gran error. Oh, pero Elena está perfectamente, dijo rápidamente. Puede tomar sus propias decisiones, ¿verdad, Elena? Se había contradicho por completo. Acababa de afirmar que yo estaba en mi sano juicio justo después de haber estado planeando que me declararan incompetente. Arturo se fue ese día, dejando a Sofía más emocionada que nunca. Pero también me dejó con un pequeño dispositivo de grabación que parecía un audífono. Doña Elena me había susurrado mientras fingía revisar mis documentos. Este dispositivo grabará todo lo que digan cerca de usted. Llévelo puesto en todo momento. Vamos a necesitar pruebas de todo lo que están planeando. Esa noche, en la cena, Sofía no paraba de hablar del seguro. Elena, ¿qué suerte tienes?, dijo mientras cortaba su filete con una agresividad que me hizo pensar que estaba imaginando otra cosa. Tu marido realmente se preocupaba por ti. Aunque, claro, manejar tanto dinero puede ser complicado para una persona de tu edad. Quizás deberíamos ayudarte con eso también. Daniela sintió como la marioneta que era. Mamá, Sofía tiene razón. Podemos ayudarte a invertir ese dinero, asegurarnos de que esté bien cuidado.
como si alguno de los dos supiera algo de inversiones, como si alguno de los dos hubiera trabajado un día honrado en su vida. No lo sé, respondí con mi voz más frágil. Es mucho dinero. No estoy segura de poder manejarlo sola. Por supuesto, eso era mentira. Yo había gestionado las finanzas de nuestra casa durante 40 años. Había ayudado a mi marido con su negocio. Sabía más de dinero que esos dos buenos para nada juntos. Exacto, dijo Sofía triunfante. Por eso necesitas nuestra ayuda. Por eso necesitas a alguien responsable que se encargue de estas cosas por ti. Ahí estaba esa palabra otra vez, responsable. Como si robar a una anciana fuera el colmo de la responsabilidad. Pero lo que realmente me molestaba no era solo su plan. Era la forma en que me hablaban. Era la forma en que me trataban como a una niña, que no entendía nada. Era la forma en que habían decidido que mi vida, mi dinero, mis decisiones ahora les pertenecían simplemente porque me había hecho mayor. Porque, verás, envejecer no es solo un proceso físico, también es social. La sociedad decide que cuando llegas a cierta edad, ya no eres una persona completa, ya no tienes derecho a tomar tus propias decisiones, ya no tienes derecho a tu privacidad, a tu dignidad, a tu autonomía. Y la familia es a menudo la primera en tratarte como un objeto en lugar de como una persona. Pero yo no era una anciana cualquiera. Yo era Elena, una mujer que había criado a 3 hijos, que había construido un hogar, que había trabajado codo con su marido para crear una vida próspera. Era una mujer que había aprendido a leer a las personas, a detectar sus mentiras, a protegerse de sus manipulaciones. Y ahora era una mujer con 27 millones de euros escondidos y la determinación de usarlos para darles una lección a esos dos parásitos. Al día siguiente, Sofía anunció que había concertado una cita con su amigo abogado. Elena, cariño, dijo con esa voz empalagosamente dulce que había perfeccionado. El señor Pérez quiere conocerte. Va a ayudarnos a organizar todos tus papeles legales, ya sabes, solo para dejarlo todo en orden. Gregorio Pérez resultó ser exactamente lo que esperaba. Un hombre de unos 50 años con un traje barato y una sonrisa afilada. Tenía esa forma de hablar que intentaba ser profesional, pero no podía ocultar su falta de ética. Doña Elena, dijo cuando llegó a la casa. Es un placer conocerla. Sofía me ha hablado mucho de usted. Estoy segura de que sí. Estoy segura de que Sofía le había contado exactamente lo que necesitaba saber para hacer su trabajo sucio. Que yo era una anciana confundida con algo de dinero que podían robar legalmente. Doña Elena, continuó Pérez, sacando una carpeta llena de documentos. He preparado unos papeles que le simplificarán mucho la vida. Un poder notarial que permite a su familia manejar sus asuntos financieros cuando usted no pueda. Un testamento que asegura que sus bienes vayan a las personas que realmente la han cuidado. Y algunos otros documentos que protegen su futuro. Proteger mi futuro, como si robarme fuera una forma de protección. Pero yo me había estado preparando para este momento. Arturo me había explicado exactamente lo que pasaría y cómo debía reaccionar. Señor Pérez, dije con voz temblorosa, estos documentos son muy complicados. No estoy segura de entenderlos del todo. No se preocupe, señora, respondió con una condescendencia que me dio ganas de vomitar. Yo se lo explicaré todo. Básicamente, estos papeles dicen que si usted enferma o se confunde, Daniel y Sofía pueden tomar decisiones por usted. Es muy común en gente de su edad. Gente de mi edad, como si tener 65 años fuera una sentencia de muerte intelectual. Pero continué fingiendo confusión. ¿Y si no quiero que ellos tomen decisiones por mí? ¿Y si todavía puedo pensar por mí misma? Pérez intercambió una mirada con Sofía. Una mirada que decía, esta vieja está siendo más difícil de lo que pensábamos. Doña Elena, dijo con paciencia forzada, nadie dice que no pueda pensar, pero es importante ser realista. La edad trae cambios. Y es mejor estar preparado para esos cambios. La edad trae cambios. Sí, los trae. Pero también trae sabiduría. También trae experiencia. También trae la capacidad de ver a través de las mentiras de gente como él. ¿Y si no quiero firmar? Pregunté. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se puso rígida. Daniel se movió incómodo en su silla. Pérez se ajustó la corbata. Porque ahí estaba, la pregunta que no querían que hiciera. La pregunta que revelaba que quizás no era tan fácil de manipular como habían pensado. Bueno, dijo finalmente Pérez, usted tiene derecho a no firmar, pero debo advertirle que si no toma estas precauciones ahora, podría ser más difícil protegerla después. Si un día usted sí se confunde, un juez podría tener que tomar estas decisiones por usted. Una amenaza clara y directa.
firme estos papeles voluntariamente. O haremos que los firme involuntariamente. Pero yo sonreí mi sonrisa más inocente. Bueno, si es lo mejor para mí, supongo que debería firmar. Pero me gustaría leerlo todo primero. ¿Puedo tomarme unos días para pensarlo? Pérez no parecía contento, pero no tenía otra opción. Por supuesto, señora, tómese todo el tiempo que necesite. Pero recuerde, estos documentos están diseñados para protegerla. Protegerme, la palabra más deshonesta que había oído en mi vida. Esa noche, después de que Pérez se fuera, Sofía y Daniel me siguieron a mi habitación. No llamaron incueste, simplemente entraron como si fuera su derecho, como si mi privacidad ya no existiera. Sofía se sentó en mi cama sin permiso, mientras Daniel se quedaba junto a la puerta como un guardia. Elena, comenzó Sofía en ese tono que usaba cuando quería parecer maternal, pero que sonaba más como una serpiente fingiendo ser una paloma. Tenemos que hablar seriamente contigo. Daniel y yo estamos muy preocupados por ti. ¿Preocupados por qué?, pregunté, fingiendo inocencia mientras el pequeño dispositivo de Arturo grababa cada palabra. ¿Por tu comportamiento?, respondió Daniel, mostrando por fin algo de carácter, aunque fuera para algo tan cobarde. Últimamente has estado diferente, más desconfiada, más reacia a recibir ayuda. Reacia a recibir ayuda. Como si negarse a ser robada fuera una enfermedad mental. No lo entiendo, murmuré, perfeccionando mi acto de anciana confundida. Solo quiero estar segura de lo que firmo. ¿Eso está mal? Sofía se inclinó hacia mí y pude oler su perfume barato mezclado con desesperación. Elena, querida, a veces cuando la gente envejece se vuelve paranoica. Empiezan a desconfiar incluso de su propia familia. Es normal, pero también es peligroso. Paranoica, esa era la nueva palabra que iban a usar para describirme. Primero confundida, ahora paranoica. Estaban construyendo su caso paso a paso. El médico que conocemos podría ayudarte, continuó Sofía. Podría darte algo para que te sientas más tranquila, más confiada. Y mientras tanto, nosotros podemos encargarnos de todas estas cosas complicadas que te están estresando. Un médico que conocían, medicación para calmarme. Me estaban amenazando con drogarme para hacerme más manejable. El nivel de su maldad me dejó sin palabras por un momento. No me siento estresada, logré decir finalmente. Solo quiero entender lo que firmo. Mamá, dijo Daniel con esa voz de niño frustrado que había usado toda su vida cuando no se salía con la suya. No puedes seguir siendo tan desconfiada. Somos tu familia. Lo único que queremos es cuidarte, cuidarme. Si esa era su forma de cuidar, preferiría que me odiaran abiertamente. Está bien, suspiré como si me rindiera. Quizás tenéis razón. Quizás estoy siendo demasiado desconfiada. Vi sus ojos iluminarse de codicia. Pero aún así me gustaría leer los documentos una vez más antes de firmar, solo para estar segura. Por supuesto, dijo Sofía rápidamente. Tómate todo el tiempo que necesites, pero recuerda que el señor Pérez es un hombre muy ocupado. No podemos hacerle esperar demasiado. Después de que salieran de mi habitación, me senté en la oscuridad, procesando lo que acababa de pasar. No solo querían robarme, querían drogarme, querían declararme mentalmente incompetente, querían destruir por completo mi autonomía como ser humano. Y todo por un dinero que ni siquiera sabían que existía. Al día siguiente, mientras pensaban que dormía la siesta, oí otra conversación en la cocina. Esta vez, sus voces eran más urgentes, más desesperadas. Está tardando demasiado, dijo Sofía. Pérez dice que cuanto más tiempo le demos para pensar, más peligroso es. La gente mayor habla. ¿Podría contarle a alguien lo de los documentos? ¿Y qué sugieres?, preguntó Daniel. Que la presionemos más. Que la hagamos sentir culpable por no confiar en nosotros. Y si eso no funciona, hubo una larga pausa. Pérez conoce a un médico que puede certificar que no está en condiciones de tomar decisiones. No necesitamos su consentimiento si un médico dice que está incapacitada. ¿Pero eso no es ilegal?, preguntó Daniel con una voz que demostraba que sabía perfectamente que lo era. Solo si alguien se entera, replicó Sofía con una frialdad que me hizo temblar. ¿Y quién se va a enterar? Elena no tiene otros parientes que la visiten. No tiene amigos que vengan a verla. Solo estamos nosotros, y vamos a cuidarla muy bien en su nueva condición. Su nueva condición. Querían convertirme en una prisionera en mi propia vida. Querían robarme no solo mi dinero, sino mi libertad, mi dignidad, mi derecho a existir como una persona completa. Pero lo que no sabían era que no estaba tan sola como pensaban. Arturo había estado muy ocupado los últimos días.
No solo había preparado mis defensas legales, sino que también había contratado a un detective privado para seguir a Sofía y a Pérez. Lo que habían descubierto era fascinante. Resultaba que esta no era la primera vez que Pérez ayudaba a familias a gestionar los asuntos de sus parientes mayores. Tenía un patrón. Encontraba familias con ancianos que tenían algo de dinero y los convencía de que necesitaban protección legal. Luego, junto con médicos corruptos, hacía que los ancianos fueran declarados incompetentes y se llevaba un porcentaje de los bienes robados. Sofía tampoco era tan inocente. Antes de casarse con Daniel, había estado casada con otro hombre mayor, un hombre que había muerto misteriosamente después de firmar un testamento que le dejaba todo a ella. La investigación oficial había concluido que fueron causas naturales, pero las circunstancias eran sospechosas. Mi nuera no era solo una ladrona, era potencialmente una asesina. Esa información lo cambió todo. Ya no era solo una cuestión de proteger mi dinero, era una cuestión de proteger mi vida. Arturo vino de visita al día siguiente, esta vez disfrazado de trabajador social del ayuntamiento. Doña Elena, dijo en voz alta mientras Sofía escuchaba desde la cocina, estamos haciendo una comprobación de rutina para asegurarnos de que las personas mayores de nuestra zona están recibiendo los cuidados adecuados. Sofía apareció de inmediato, con su sonrisa más falsa pegada en la cara. ¡Qué maravilla que el gobierno se preocupe tanto por nuestros mayores!, exclamó. Elena está muy bien cuidada aquí. Nos aseguramos de que tenga todo lo que necesita. Excelente, respondió Arturo. Pero necesito hablar con la señora Elena a solas. Es el protocolo estándar. Solo unas pocas preguntas de rutina sobre su bienestar. Sofía no parecía contenta, pero no podía negarse sin parecer sospechosa. Por supuesto, dijo con los dientes apretados. Estaré en la cocina por si necesitan algo. Una vez que estuvimos solos, Arturo habló en voz baja, pero lo suficientemente alto para que el dispositivo de grabación lo captara todo. Doña Elena, ¿se siente segura en esta casa? ¿Alguien la ha presionado para firmar documentos que no entiende? ¿Alguien la ha amenazado de alguna manera? Yo respondí con mi voz más clara y fuerte, estableciendo para la grabación que estaba completamente lúcida. Sí, me siento presionada. Mi nuera y mi hijo quieren que firme unos documentos que me quitarían el control sobre mis propias decisiones. También me han amenazado con declararme mentalmente incompetente si no coopero. ¿Y usted se considera mentalmente competente?, preguntó Arturo. Completamente, respondí. Puedo pensar por mí misma, puedo tomar mis propias decisiones, y no necesito que nadie me controle. Sofía, que obviamente había estado escuchando desde la cocina, apareció en la puerta, con el rostro como una máscara de pánico. Elena, querida, creo que estás confundida. Nadie te está presionando. Solo queremos ayudarte. Pero Arturo la ignoró por completo. Doña Elena, si siente que está siendo abusada o manipulada, tenemos recursos para ayudarla. ¿Le gustaría que la pusiéramos en contacto con los servicios de protección al mayor? Sí, respondí con firmeza. Me gustaría mucho. Sofía se puso pálida. Su plan perfecto se estaba desmoronando ante sus ojos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo, sin parecer exactamente lo que era. Una maltratadora tratando de silenciar a su víctima. Pero yo sabía que esto era solo el principio. Sofía no se iba a rendir tan fácilmente. Y cuando la gente desesperada se siente acorralada, es capaz de cualquier cosa, incluso de matar. Esa noche, Sofía y Daniel no vinieron a cenar. Los oí susurrar en su habitación durante horas, y aunque no pude entender todas las palabras, el tono era de pura desesperación. Su plan perfecto se estaba viniendo abajo, y lo sabían. Pero lo que no sabían era que yo llevaba desmontando planes mucho antes de que ellos nacieran. A las 2 de la mañana, oí pasos en el pasillo. Pasos que se dirigían a mi habitación. Fingí estar dormida, pero mantuve los ojos entreabiertos. Sofía se deslizó en silencio, sosteniendo algo en la mano. Se acercó a mi mesita de noche, donde guardaba mi vaso de agua, y vertió algo en él. Un polvo blanco que se disolvió de inmediato. Mi propia nuera estaba intentando drogarme, pero yo había estado esperando exactamente esto. Arturo me había advertido que cuando los abusadores se sienten acorralados, escalan su violencia. Me había dado pastillas de placebo para cambiarlas por cualquier medicamento que intentaran darme, y me había enseñado a fingir los efectos de las drogas sin estar realmente drogada. Al día siguiente, cuando me trajeron el desayuno con mi vaso de agua especial, me lo bebí todo delante de ellos. Vi la satisfacción en los ojos de Sofía al pensar que su plan estaba funcionando. Media hora después,
Empecé a actuar confundida y somnolienta. «Elena, ¿te encuentras bien?», preguntó Sofía con una falsa preocupación que me dio náuseas. «Me siento rara», murmuré, arrastrando las palabras como si estuviera en una niebla. «Oh, pobrecita», dijo Sofía, pero sus ojos brillaban de triunfo. «Debe ser el estrés de todos estos asuntos legales. ¿Por qué no descansas un poco más?». Pero en lugar de descansar, fingí estar más confundida de lo habitual. Empecé a decir cosas sin sentido, a parecer desorientada, a actuar exactamente como ellos querían que actuara. Y mientras yo interpretaba mi papel de anciana drogada, ellos interpretaban el suyo de parientes preocupados. «Daniel», dijo Sofía en voz alta, «claramente para mi beneficio, creo que tenemos que llamar al médico. Elena no está bien. Mírala. Está completamente ida». El médico llegó esa misma tarde. El doctor Iván Herrero, un hombre de 60 años con una cara que parecía no haber sonreído en su vida. Obviamente, era el médico corrupto del que me había advertido Arturo. El que iba a certificar que estaba mentalmente incapacitada. «Doña Elena», dijo con una voz que intentaba ser amable, pero que sonaba más como la de un director de funeraria. «Su familia está muy preocupada por usted. Dicen que ha estado confundida, desorientada. ¿Cómo se siente?». Yo. «No lo sé», murmuré, fingiendo el efecto de las drogas. «Lo veo todo borroso. No puedo pensar con claridad». «Ya veo», dijo el doctor, tomando notas en una libreta. «¿Sabe qué día es hoy?». «Martes», respondí, aunque era viernes. «¿Sabe dónde está?». En la casa de...». Me interrumpí, mirando a mi alrededor como si no reconociera el lugar. El doctor intercambió una mirada significativa con Sofía. «Doña Elena, me temo que está experimentando un deterioro cognitivo severo. Es común en personas de su edad, especialmente después de eventos traumáticos como la muerte de un cónyuge. Severo deterioro cognitivo». Las palabras que iban a condenarme a una vida de esclavitud legal si este plan funcionaba. «¿Qué significa eso?», preguntó Daniel, fingiendo no saber exactamente lo que significaba. «Significa que la señora Elena ya no está en condiciones de tomar decisiones importantes por sí misma», explicó el doctor. «Necesita un tutor legal que se encargue de sus asuntos financieros y médicos. Afortunadamente, ustedes como su familia pueden asumir esa responsabilidad». «Es una decisión muy difícil», dijo Sofía, fingiendo estar abrumada. «Pero si es lo mejor para Elena». «Definitivamente es lo mejor», confirmó el doctor. «Puedo certificar su incapacidad mental. Y pueden proceder con el papeleo legal correspondiente». Ahí estaba. La trampa se había cerrado. Me habían drogado. Habían traído a un médico corrupto para certificar que estaba loca. Y ahora iban a robar todo lo que creían que tenía. Todo legal. Todo oficial. Todo perfectamente planeado. Excepto por un pequeño detalle que no conocían. Arturo había estado grabando toda la conversación, desde fuera de la casa. Tenía un equipo de vigilancia profesional que había captado cada palabra, cada admisión de culpa, cada paso de su plan criminal. Y no estaba solo, porque mientras ellos creían que estaban cerrando su trampa, la mía apenas se estaba abriendo. «Doctor», dije de repente con una voz que era completamente clara y lúcida. «¿Podría repetir eso? Ha dicho que va a certificar que estoy mentalmente incapacitada». El silencio que siguió fue absoluto. El doctor se puso blanco como el papel. A Sofía se le cayó la mandíbula. Daniel parecía que iba a desmayarse. «Elena», balbuceó Sofía, «pensé que estabas confundida». «Oh, lo tengo perfectamente claro», respondí, levantándome con una energía que los congeló a todos. «Tan claro, que acabo de grabar toda esta conversación. Tan claro, que he estado fingiendo estar drogada toda la mañana. Y tan claro, sobre exactamente lo que los tres habéis estado planeando». El doctor intentó levantarse e irse, pero en ese momento, la puerta principal se abrió. Entraron Arturo, 2 agentes de la Policía Nacional y un inspector que había estado investigando las operaciones del doctor Herrero. «Nadie se mueva», dijo el inspector. «Están todos detenidos por conspiración para cometer fraude, maltrato a personas mayores e intento de secuestro». Sofía se volvió hacia mí con una furia que finalmente mostró su verdadera cara. «Maldita vieja bruja, nos has tendido una trampa». «Así es», respondí con una sonrisa que había estado guardando durante semanas. «Os tendí una trampa, igual que vosotros me la tendisteis a mí. La diferencia es que mi trampa funcionó». Mientras la policía los esposaba, Sofía seguía gritando: «No podéis detenernos, solo intentábamos cuidarla. Está loca». «Señora», le dijo el inspector con paciencia profesional, «tenemos grabaciones de usted planeando drogar a la señora Elena.
de usted conspirando con un médico para que la declarara falsamente incompetente, y de usted amenazando con usar la fuerza si no cooperaba. Eso no es cuidar, eso es abuso criminal. Daniel, mi propio hijo, me miró con una mezcla de odio y desesperación. Mamá, ¿cómo has podido hacernos esto? Somos tu familia. Precisamente por eso duele tanto, respondí. Porque cuando tu propia familia te traiciona, cuando tu propio hijo decide que vales más muerta que viva, cuando la mujer que traje a mi casa intenta envenenarme, eso no es familia. Eso es el enemigo. El doctor Herrero intentó negociar. Doña Elena, esto es un malentendido. Solo intentaba ayudar. Doctor, lo interrumpió Arturo. Tenemos pruebas de que ha estado involucrado en al menos 12 casos similares en los últimos 5 años. Falsificar evaluaciones psiquiátricas es un delito federal. Va a tener mucho tiempo en la cárcel para pensar en toda la ayuda que ha prestado. Mientras se los llevaban, Sofía me gritó una última amenaza. Esto no ha terminado, Elena. Encontraré la manera de destruirte. Pero yo solo sonreí, porque lo que Sofía no sabía era que esto era solo el principio. Había ganado la primera batalla, pero la guerra no había terminado. Y tenía 27 millones de euros para financiar una venganza que ella nunca vería venir. Cuando finalmente se fueron, me quedé sola en la casa con Arturo. Doña Elena, dijo con admiración, eso ha sido brillante. Pero, ¿estás segura de que quiere continuar? Los hemos atrapado. Están detenidos. Arturo, respondí. Esos 3 son solo la punta del iceberg. ¿Cuántos otros ancianos están sufriendo lo que yo estuve a punto de sufrir? ¿Cuántas otras familias están robando a sus propios padres y abuelos? ¿Cuántos otros médicos están vendiendo certificados falsos de incompetencia? Tiene razón, admitió. Es un problema mucho más grande. Exacto, dije, sintiendo una resolución que no había sentido en años. Y ahora tengo los recursos para hacer algo al respecto. Esa noche, sola en mi propia casa por primera vez en semanas, saqué los documentos del banco que había mantenido ocultos. 27 millones de euros. Una fortuna que mi marido había amasado en silencio, protegiéndola exactamente del tipo de personas que acababan de ser arrestadas. Pero ahora iba a usar esa fortuna para algo que él nunca habría imaginado. Iba a usarla para una guerra. Los días siguientes fueron como despertar de una pesadilla y entrar en un sueño. Por primera vez en meses, podía caminar por mi propia casa sin que nadie me vigilara. Podía tomar mis propias decisiones sin que nadie me cuestionara. Podía ser yo misma, sin tener que fingir ser una anciana desvalida. Pero esa libertad vino con una rabia que había estado creciendo en silencio durante semanas. Arturo vino a visitarme al día siguiente con noticias sobre el caso. Doña Elena, dijo, revisando sus documentos. Sofía y Daniel están en prisión preventiva sin fianza. El juez los consideró un peligro para la comunidad, especialmente para los mayores vulnerables. El doctor Herrero también está bajo custodia, y su licencia médica ha sido suspendida indefinidamente. ¿Y Pérez?, pregunté. Pérez es más complicado, admitió Arturo. Es abogado, conoce el sistema. Está intentando llegar a un acuerdo con la fiscalía, ofreciendo información sobre otros casos a cambio de una reducción de condena. ¿Otros casos? Sí. Resulta que esta operación era mucho más grande de lo que pensábamos. Pérez ha estado trabajando con una red de médicos corruptos, falsos trabajadores sociales e incluso algunos empleados de banco para identificar a personas mayores con dinero y robarles sistemáticamente. Eso hizo que me hirviera la sangre. No era solo mi caso, era una empresa criminal que había estado destruyendo las vidas de docenas, quizás cientos de personas mayores. ¿Cuántas víctimas?, pregunté. Hasta ahora, hemos identificado al menos 40 casos en los últimos 3 años, pero creemos que hay muchos más. Arturo me miró con una expresión seria. Doña Elena, usted tuvo suerte. Tenía los recursos y la inteligencia para defenderse. Pero muchas de estas víctimas no fueron tan afortunadas. Lo perdieron todo. Sus hogares, sus ahorros, su libertad. Algunas fueron internadas en instituciones contra su voluntad. Otras simplemente desaparecieron. ¿Desaparecieron? La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Quieres decir que las mataron? No podemos probarlo todavía, respondió Arturo con cuidado, pero hay varias muertes sospechosas. Ancianos que murieron poco después de firmar testamentos que beneficiaban a personas que apenas conocían. Muertes que fueron certificadas como naturales por el mismísimo doctor Herrero. En ese momento, supe que mi guerra personal se había convertido en algo mucho más grande.
Ya no se trataba solo de venganza por lo que me habían hecho a mí. Se trataba de justicia para todas las víctimas que nunca tuvieron la oportunidad de defenderse. Arturo, dije con una determinación que me sorprendió incluso a mí. Quiero usar mi dinero para destruir toda esta red. Quiero encontrar a cada víctima. Quiero compensar a sus familias. Y quiero asegurarme de que esta gente nunca más pueda hacerle esto a otra persona. Eso va a requerir muchos recursos, me advirtió. Detectives privados, abogados especializados, quizás incluso equipos de seguridad. Podríamos estar hablando de millones de euros. Tengo 27 millones, le recordé. Y ahora sé exactamente para qué los voy a usar. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Arturo contrató a los mejores detectives privados del país. Contratamos bufetes de abogados especializados en delitos contra las personas mayores. Montamos oficinas temporales en 3 ciudades diferentes para coordinar la investigación. Y yo, por primera vez en mi vida, me convertí en la jefa de una operación que habría enorgullecido a mi difunto marido. Los resultados fueron devastadores para la red criminal, pero también desgarradores para mí. Encontramos a una mujer de 72 años que había sido declarada incompetente después de que su sobrina la drogara durante semanas. Le habían robado su casa y los ahorros de su vida, y la habían internado en una residencia donde la mantenían permanentemente sedada, para que no pudiera quejarse. Encontramos a un hombre de 80 años que había cedido un poder notarial después de que su hijastro lo amenazara con enviarlo a un hospital psiquiátrico si no cooperaba. Le habían vaciado todas sus cuentas bancarias y lo habían dejado viviendo en condiciones deplorables en un piso miserable. Encontramos a una pareja de ancianos que habían sido separados después de que un cuidador profesional los convenciera de que necesitaban atención especializada. Los habían metido en instituciones diferentes. Su casa había sido vendida, y ninguno de los dos sabía dónde estaba el otro. Cada caso era más horrible que el anterior. Cada historia era un cuchillo en el corazón, pero también era combustible para mi resolución. Pero lo que realmente me hizo estallar de furia fue cuando descubrimos que Sofía había estado planeando esto desde antes incluso de casarse con Daniel. Había investigado a nuestra familia, estudiado nuestras finanzas y calculado exactamente cuánto podía robar. Su matrimonio con mi hijo no había sido por amor. Había sido un plan de negocios a largo plazo. Y lo peor era que Daniel lo sabía. Mis investigadores encontraron correos electrónicos entre ellos de antes de la boda, discutiendo cómo manejar el problema de la suegra cuando llegara el momento. Mi propio hijo había estado planeando robarme desde el día en que se casó. Esa revelación me rompió el corazón, pero también desató algo dentro de mí que había estado contenido durante demasiado tiempo. Ya no era Elena, la viuda traicionada. Era Elena, la vengadora. Elena, la portadora de justicia. Elena, la mujer que iba a usar cada céntimo de sus 27 millones para asegurarse de que esos criminales pagaran por cada vida que habían destruido. Pero mientras yo organizaba mi cruzada, ellos no estaban de brazos cruzados en la cárcel. Sofía, al parecer, tenía más recursos de los que habíamos imaginado. Había logrado contactar con otros miembros de la red criminal que aún estaban libres y estaban planeando algo para silenciarme permanentemente. Arturo llegó a mi casa una mañana con una expresión que nunca le había visto antes. «Doña Elena», dijo sin preámbulos, «tenemos un problema. Nuestros contactos en la policía nos han informado de que hay un contrato para matarla. Un contrato. Sofía ha puesto precio a su cabeza. 50.000 euros para quien la elimine antes de que pueda testificar en el juicio. Y hay gente dispuesta a cobrar». Me quedé en silencio por un momento, procesando la información. Mi propia nuera había puesto precio a mi vida, la mujer que había vivido en mi casa, comido en mi mesa y fingido quererme durante años, ahora me quería muerta. «¿Qué me recomiendas?», pregunté finalmente. «Que se vaya del país por un tiempo, que espere a que termine el juicio y todos estén en la cárcel, que se proteja hasta que sea seguro volver». Pero yo tenía una idea diferente. «No, Arturo. No voy a huir. Voy a hacer exactamente lo contrario». «¿Qué quiere decir?». Sonreí. Una sonrisa que había estado guardando para este preciso momento. «Quiero decir que es hora de que Elena, la anciana invisible, desaparezca para siempre. Y es hora de que Elena, la mujer más peligrosa del país, haga su primera aparición pública. Sofía quiere jugar con sicarios. Perfecto. Yo tengo 27 millones de euros para contratar a los mejores guardaespaldas del mundo. Quiere amenazarme. Perfecto. Voy a usar esas amenazas para generar publicidad nacional sobre el maltrato a personas mayores.
¿Quiere silenciarme? Perfecto. Voy a hablar tan alto que todo el país me oirá. Arturo me miró con una mezcla de admiración y terror. ¿Estás segura de esto? Arturo, dije, sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido en toda mi vida. He pasado 65 años siendo invisible. He pasado 65 años dejando que otros tomen las decisiones importantes. He pasado 65 años siendo la mujer callada que no molesta a nadie. Y ahora tengo el dinero, la motivación y la furia para cambiar el mundo. Y lo primero que voy a cambiar es el destino de esa desgraciada que se atrevió a amenazar mi vida. Era hora de que el mundo conociera a la verdadera Elena. La transformación comenzó esa misma tarde. Contraté a los mejores estilistas de la ciudad, no para parecer más joven, sino para parecer más poderosa. Cambié mis discretos vestidos grises por elegantes trajes de pantalón en colores que exigían respeto. Contraté a un equipo de seguridad que había protegido a políticos y celebridades. Y lo más importante, contraté a la mejor agencia de relaciones públicas del país. Doña Elena, me dijo la directora de la agencia, una mujer llamada Patricia de unos 40 años, con la mirada más aguda que había visto nunca. Su historia es exactamente lo que este país necesita oír, pero tenemos que contarla de la manera correcta. Usted no va a ser la víctima, va a ser la heroína. En 3 días, mi historia estaba en todos los telediarios nacionales. La viuda millonaria que desmanteló una red de abusos, gritaban los titulares. La mujer de 65 años que engañó a sus propios estafadores. Elena Morales, la vengadora silenciosa. Pero no me contenté con ser solo una noticia. Quería acción. Creé la Fundación Elena Morales para la protección de las personas mayores con una donación inicial de 10 millones de euros. Contraté a los mejores abogados del país para que trabajaran exclusivamente en casos de maltrato a mayores. Establecí una línea telefónica gratuita donde cualquier persona mayor podía denunciar abusos. Y lo más importante, ofrecí una recompensa de 1 millón de euros por información que condujera a la captura de cualquier miembro de la red criminal que aún estuviera en libertad. Los resultados fueron inmediatos y espectaculares. En una semana, habíamos recibido más de 500 llamadas. En 2 semanas, habíamos identificado a 12 miembros más de la red. En un mes, habíamos liberado a 8 personas mayores que estaban retenidas en instituciones contra su voluntad. Pero lo que realmente me llenó de satisfacción fue ver la reacción de Sofía cuando se enteró de lo que estaba haciendo. Arturo vino a verme con la grabación de una llamada telefónica que Sofía había hecho desde la cárcel. La había obtenido legalmente, por supuesto. Su abogado había autorizado la grabación como parte de las negociaciones de un acuerdo. «Esa vieja zorra me la jugó», gritaba Sofía en la grabación. Nos hizo pensar que era una pobre anciana indefensa, y resulta que es multimillonaria. Tiene 27 millones de euros y nunca nos dijo nada. «Sofía, cálmate», decía la voz de su abogado. «Esto no ayuda a tu caso». «Mi caso está jodido», replicó ella. Elena nos tendió la trampa perfecta. Fingió ser vulnerable para que cometiéramos todos los errores. Y ahora está usando su dinero para destruirnos a todos. ¿Sabías lo del dinero antes?, preguntó el abogado. Claro que no. Si hubiera sabido que tenía 27 millones, nunca habría intentado robarle 12.000 euros. Habría encontrado la manera de robárselo todo. Esa confesión me hizo reír a carcajadas. Sofía acababa de admitir públicamente que su único error fue subestimar cuánto dinero podría haber robado. No mostraba ni una pizca de remordimiento por el daño que había causado. Solo estaba enfadada por no haber robado lo suficiente. Pero la grabación también reveló algo más importante. Sofía mencionó los nombres de otros miembros de la red que aún no habíamos identificado. Nombres de personas que seguían libres y seguían victimizando a otras personas mayores. «Arturo», dije después de escuchar la grabación, «quiero que uses esa información para encontrar a cada una de esas personas. Y quiero que les hagas saber que los estamos buscando». «¿Qué quiere decir?» «Quiero que sepan que Elena Morales los está cazando. Quiero que sepan que tengo recursos ilimitados y una determinación absoluta. Quiero que tengan miedo». Y funcionó. En las semanas siguientes, 3 miembros más de la red se entregaron, esperando llegar a acuerdos con la fiscalía. Otros 2 fueron arrestados intentando huir del país. Y uno, un médico que había estado falsificando certificados de defunción para encubrir asesinatos, fue encontrado muerto en su casa con una nota de suicidio confesando sus crímenes. El caso se había convertido en el mayor escándalo nacional del año. Todos los medios hablaban de la red de abuso de ancianos
y de la venganza de Elena Morales. Políticos de ambos partidos competían por ver quién podía aprobar las leyes más estrictas contra el maltrato a mayores. Y yo me había convertido en la cara pública de una causa que afectaba a millones de personas. Pero el momento más satisfactorio de todos fue cuando recibí una llamada de la prisión. Daniel quería hablar conmigo. «Mamá», dijo, con la voz quebrada, cuando finalmente nos encontramos en la sala de visitas. «Lo siento mucho. No sabía que las cosas llegarían tan lejos». Lo miré a través del cristal blindado. A este hombre de 35 años, que había salido de mi cuerpo y que había elegido traicionarme de la forma más cruel posible. «¿Qué es exactamente lo que sientes, Daniel? ¿Sientes haber intentado robarme? ¿O sientes que te hayan pillado?» «Lo siento todo», respondió. Y por primera vez en años, vi lágrimas de verdad en sus ojos. «Siento haberte traicionado. Siento haber dejado que Sofía me convenciera de hacer algo tan horrible. Siento no haber sido el hijo que merecías». «¿Y qué quieres que haga con eso?», pregunté. «Quiero que me perdones», dijo. «Sé que no lo merezco, pero eres mi madre. Eres la única familia que tengo». Me quedé en silencio un largo momento, estudiando su rostro, buscando alguna señal de la sinceridad que había conocido cuando era un niño, buscando alguna esperanza de que el hijo que había criado todavía existiera en algún lugar dentro de este extraño. «Daniel», dije finalmente, «voy a hacerte una pregunta, y quiero que respondas con total honestidad. Si no hubiera descubierto vuestro plan, si hubierais tenido éxito en declararme incompetente y robar mi dinero, ¿qué habríais hecho conmigo después?». Él bajó la cabeza. «Te habríamos cuidado». «Mientes». Lo corté. «¿Qué habríais hecho conmigo después?». Un largo silencio. Muy largo. «Te habríamos metido en una residencia», admitió finalmente. «¿Y si me hubiera resistido? ¿Si hubiera intentado escapar? ¿Si hubiera intentado decir la verdad?». Otro silencio. Aún más largo esta vez. Sofía dijo. «Que habría formas de mantenerte tranquila», murmuró. «¿Drogas?». «Sí». «¿Y si eso no hubiera funcionado?». El silencio que siguió me dio la respuesta que necesitaba. Mi propio hijo, el niño que había llevado durante 9 meses, a quien había amamantado, a quien había cuidado cuando estaba enfermo, a quien había ayudado con los deberes durante años, me habría hecho matar por dinero. «Te entiendo perfectamente», dije, levantándome, «y ahora entiéndeme tú a mí. Tú ya no tienes madre. Elena Morales, la mujer que te crió, murió el día que decidiste traicionarla. La mujer que estás viendo ahora es alguien completamente diferente. Alguien que no tiene hijos, alguien que no tiene familia, alguien que dedica su vida a proteger a los inocentes de gente como tú. Mamá, por favor». «No soy tu mamá», dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «Soy Elena Morales, la mujer que se aseguró de que tú y tu mujer paséis el resto de vuestras vidas en la cárcel. Y cuando salgáis, si es que salís alguna vez, descubriréis que no hay ningún lugar en este mundo donde podáis esconderos de las consecuencias de lo que hicisteis». Salí de esa prisión sabiendo que había cerrado un capítulo de mi vida para siempre. Ya no era la madre traicionada que buscaba justicia. Era algo mucho más poderoso y mucho más peligroso. Era una mujer sin nada que perder y con 27 millones de euros para que se hiciera justicia. 6 meses después, mi fundación se había convertido en la organización más poderosa del país en la lucha contra el maltrato a personas mayores. Habíamos rescatado a más de 200 ancianos de situaciones de abuso. Habíamos conseguido que detuvieran a 53 criminales. Habíamos presionado con éxito al Congreso para que aprobara la ley Elena Morales, que endurecía las penas por abuso financiero a mayores y creaba un sistema nacional de protección. Pero lo que más satisfacción me daba era saber que mi nombre se había convertido en una pesadilla para todos los maltratadores del país. Cada vez que alguien intentaba aprovecharse de una persona mayor, la víctima o sus familiares decían: «Voy a llamar a Elena Morales». Y esa amenaza era suficiente para que la mayoría de los delincuentes se echaran atrás. Mi oficina principal estaba en un edificio de 10 plantas que había comprado en el centro de la ciudad. Desde mi despacho en la última planta, podía ver toda la ciudad que una vez me había visto como una anciana invisible. Ahora me veían como una fuerza de la naturaleza. «Doña Elena», dijo Patricia mientras revisábamos los resultados de nuestra última campaña, «tenemos una entrevista programada con Informe Semanal la próxima semana. Quieren hacer un especial sobre su trabajo y el impacto que ha tenido en todo el país». «Perfecto», respondí. «¿Alguna noticia del juicio?». «Sí. Sofía y Daniel fueron sentenciados esta mañana».
Él recibió 15 años por conspiración, fraude y maltrato a personas mayores. Ella recibió 25 años por los mismos cargos, más intento de asesinato por las drogas que puso en su bebida. 25 años. Sofía tendría casi 70 años cuando saliera de la cárcel, si es que vivía tanto tiempo. Sería una anciana, como las víctimas a las que había maltratado. Había una justicia poética en eso que me llenaba de satisfacción. Y el doctor Herrero, 30 años. Y su licencia médica ha sido revocada permanentemente. Nunca más ejercerá la medicina. Pérez, 12 años. Su cooperación con la fiscalía le ayudó, pero no mucho. También perdió su licencia para ejercer la abogacía. 40 años de mi vida se habían construido sobre una confianza que esta gente había intentado hacer añicos. A cambio, yo les había quitado el resto de sus vidas. Parecía un intercambio justo. Esa tarde, mientras revisaba nuevos casos que habían llegado a la fundación, recibí una llamada que cambió mi vida una vez más. ¿Elena Morales?, preguntó una voz femenina que no reconocí. Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Mi nombre es Isabel Vargas. Soy periodista de investigación. He estado siguiendo su caso y el trabajo de su fundación. Y hay algo que creo que debería saber. ¿Qué es? Su marido, el señor Morales. Creo que hay más en su historia de lo que usted sabe. ¿Podríamos vernos? Isabel resultó ser una mujer joven, de unos 30 años, con la misma determinación en sus ojos que yo había desarrollado. Llegó a mi oficina con una caja llena de documentos y fotografías. Doña Elena, dijo, abriendo la caja, he estado investigando las operaciones financieras de su marido durante los últimos 6 meses. Lo que he encontrado va a cambiar todo lo que cree saber sobre él. ¿Qué quiere decir? Su marido no solo tenía 27 millones de euros escondidos, dijo, sacando extractos bancarios que nunca había visto. Tenía más de 80 millones repartidos en bancos de 12 pascalices diferentes. Me quedé sin palabras. 80 millones de euros. Mi marido había sido mucho más rico de lo que jamás había imaginado. Pero eso no es todo, continuó Isabel. Estos fondos no provenían solo de su negocio de importación y exportación, provenían de algo mucho más interesante. Me mostró fotografías de mi marido, reuniéndose con hombres que no reconocía, documentos que mostraban transferencias de dinero de organizaciones de las que nunca había oído hablar, registros de viajes a países que nunca me había dicho que había visitado. Doña Elena, dijo Isabel con una gravedad que me asustó. Su marido era lo que llamamos un justiciero financiero. Usaba su empresa de importación y exportación como tapadera para investigar y desmantelar redes de crimen organizado. El dinero que le dejó no era solo suyo. Era dinero que había confiscado a criminales a lo largo de los años. ¿Está diciendo que mi marido era una especie de justiciero? Exactamente. Y los 27 millones que recibió eran solo una pequeña parte de un fondo mucho más grande que había establecido para continuar su trabajo después de su muerte. Isabel sacó más documentos. Hay una carta, doña Elena, una carta que escribió para usted, y que solo debía ser entregada si demostraba que era digna de continuar su misión. ¿Digna cómo? Usando el dinero que le dejó para luchar contra la injusticia, proteger a los inocentes, destruir a los criminales que se aprovechan de los débiles. Isabel me sonrió. Creo que lo ha demostrado con creces. Me entregó un sobresellado con mi nombre escrito con la letra de mi marido. Con manos temblorosas, lo abrí y empecé a leer. Mi queridísima Elena, si estás leyendo esta carta, significa que has demostrado ser la mujer extraordinaria que siempre supe que eras. Los 27 millones fueron una prueba. Los verdaderos recursos te están esperando en la cuenta cuyo número encontrarás al final de esta carta. Úsalos para continuar la guerra que yo empecé. Úsalos para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Úsalos para ser la heroína que este mundo necesita. Con todo mi amor y admiración, tu marido, que te conocía mejor de lo que tú te conocías a ti misma. Al final de la carta, había un número de cuenta bancaria y unos códigos de acceso que me daban el control sobre 80 millones de euros adicionales. Isabel, dije cuando terminé de leer, ¿esto es real? Completamente real. Su marido llevaba años planeando esto. Sabía que un día alguien intentaría aprovecharse de usted, y sabía que cuando eso ocurriera, usted encontraría la fuerza para defenderse. Lo que no esperaba era que usted se convirtiera en algo mucho más poderoso de lo que él fue jamás. Me senté en silencio durante varios minutos, procesando la información. Mi marido no solo me había dejado dinero, me había dejado un legado, una misión, una guerra que continuar. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Isabel.
Sonreí, una sonrisa que habría aterrorizado a Sofía si la hubiera visto. Voy a usar cada céntimo de estos 107 millones de euros para convertir este país en un lugar donde nadie nunca más pueda aprovecharse de una persona mayor. Y después de eso, voy a expandir la operación internacionalmente. Voy a crear una red global de protección para las personas mayores. Voy a usar los contactos que mi marido dejó para cazar criminales en todos los continentes. ¿No tiene miedo? Es mucho poder para una sola persona. Isabel, dije, levantándome y caminando hacia la ventana desde la que podía ver toda la ciudad. Durante 65 años, fui invisible. Durante 65 años, dejé que otros tomaran las decisiones importantes. Durante 65 años, fui la mujer callada que no molestaba a nadie. Y ahora soy Elena Morales. Tengo 107 millones de euros, una fundación internacional, y la determinación absoluta de proteger a cada persona mayor del mundo. Me volví hacia ella con una sonrisa que contenía toda la furia y toda la justicia que había acumulado durante meses. Y cualquier criminal que se atreva a tocar a una persona mayor va a descubrir que algunas mordeduras son mortales. 5 años después, el nombre de Elena Morales era conocido en todo el mundo. No como la anciana que había sido víctima de abuso, sino como la mujer que había transformado por completo la forma en que la sociedad protegía a sus mayores. Mi fundación operaba en 37 pascalices. Habíamos rescatado a más de 5.000 personas mayores de situaciones de abuso. Habíamos conseguido el arresto y enjuiciamiento de más de 2.000 criminales. Y habíamos presionado con éxito a 18 pascalices para que aprobaran leyes más estrictas contra el maltrato a personas mayores. Pero lo que más me enorgullecía era la red de vigilantes de Elena, que se había formado orgánicamente. Eran personas mayores de todo el mundo que habían aprendido a defenderse, que habían desarrollado sistemas de apoyo mutuo, que ya no aceptaban ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Habíamos creado una revolución silenciosa de personas mayores empoderadas. Mi oficina ahora ocupaba 3 edificios en el centro de la ciudad. Tenía un equipo de más de 500 empleados trabajando en casos de abuso en todo el mundo. Y había establecido un fondo de dotación de 1.000 millones de euros que garantizaba que este trabajo continuaría mucho después de que yo me fuera. Esa mañana, como todas las mañanas durante los últimos 5 años, empecé mi día revisando informes de nuevos casos. Pero hubo uno que me llamó especialmente la atención. Patricia, le dije a mi directora de operaciones, este caso de México. ¿Qué sabes de él? Es similar a lo que le pasó a usted, respondió. Una mujer de 70 años cuya familia está intentando que la declaren incompetente para robarle su pensión y su casa. Pero hay algo diferente en este caso. ¿El qué? El nombre de la mujer es María González, y cuando su familia empezó a presionarla, les dijo, «Conozco a Elena Morales y va a venir a por vosotros». Me reí. ¿Realmente me conoce? No. Pero al parecer vio una de sus entrevistas en televisión y aprendió sus tácticas. Ha estado fingiendo estar confundida mientras grababa todas las conversaciones de su familia. Ya tiene pruebas suficientes para que detengan a 3 personas. Envía un equipo a México, ordené, y asegúrate de que María reciba todo el apoyo legal que necesite. Ya están en camino, respondió Patricia con una sonrisa. Y hay algo más que debería saber. ¿Qué es? Sofía salió de la cárcel la semana pasada. Eso me hizo detenerme. Sofía había cumplido 5 años de su condena de 25 gracias a una apelación exitosa y buen comportamiento. Sabía que este día llegaría, pero no esperaba sentir nada, ni miedo, ni ira, ni preocupación. Solo una especie de fría curiosidad. ¿Sabes dónde está?, pregunté. Nuestros investigadores la han estado siguiendo. Vive en un pequeño apartamento en una zona pobre de la ciudad. Trabaja en una tienda de 24 horas. Vive sola. Parece destrozada. ¿Destrozada cómo? Emocional, física y financieramente. Los 5 años en prisión no fueron amables con ella, y parece que se enteró en lo que te convertiste mientras ella estaba dentro. Al parecer, algunas de las otras reclusas la torturaron psicológicamente, recordándole constantemente que la mujer a la que intentó robar era ahora una de las personas más poderosas del país. Esa tarde, por primera vez en 5 años, hice algo impulsivo. Le dije a mi chofer que me llevara a la tienda donde trabajaba Sofía. La encontré detrás del mostrador, con un uniforme barato y una expresión de aburrimiento mortal. Los 5 años en la cárcel la habían envejecido 20. Su pelo, antes siempre perfectamente peinado,
ahora estaba gris y sin vida. Su rostro, antes brillante de arrogancia y codicia, ahora parecía hundido y sin esperanza. No me reconoció al principio. Yo había cambiado tanto como ella, pero en la dirección opuesta. Llevaba un traje hecho a medida que costaba más de lo que ella ganaba en un año. Mi pelo estaba perfectamente peinado por el mejor estilista de la ciudad. Llevaba joyas que valían más que la casa en la que ella había vivido. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi el momento exacto en que se dio cuenta de quién era yo. Elena, susurró, su rostro poniéndose pálido como la muerte. «Hola, Sofía», respondí, mi voz tan tranquila como un lago en invierno. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?», tartamudeó. «Quería verte», dije simplemente. «Quería ver en qué te habías convertido». Miró a su alrededor nerviosamente, como si esperara que aparecieran guardaespaldas para arrestarla, o peor. «Elena, lo siento mucho. Sé que lo que hicimos estuvo mal. He tenido 5 años para pensar en ello». «¿Y sabes qué es lo más interesante, Sofía?», la interrumpí. «¿Qué? Que si no me hubieras traicionado, si no hubieras intentado robarme, si no hubieras puesto drogas en mi bebida e intentado que me declararan loca, habría muerto siendo exactamente lo que tú pensabas que era, una anciana invisible e indefensa». No respondió, solo me miró fijamente con una mezcla de terror y confusión. «Pero gracias a ti», continué, «me convertí en algo mucho más poderoso. Gracias a tu traición, descubrí que tenía la capacidad de ser una guerrera. Gracias a tu crueldad, encontré mi verdadero propósito en la vida. Elena, por favor». «No», la corté de nuevo. «No voy a hacerte daño, Sofía. No voy a enviarte de vuelta a la cárcel. No voy a arruinar la patética vida que te has construido aquí. No, porque ya no eres lo suficientemente importante para mí como para dedicarte otro segundo de mi tiempo». Saqué un sobre de mi bolso y lo puse sobre el mostrador. «Pero quiero que tengas esto». «¿Qué es?». «Un cheque de 10.000 euros». Sus ojos se abrieron de par en par, en shock. «¿Por qué?». «Porque quiero que vivas una larga vida, Sofía. Quiero que vivas muchos, muchos años. Quiero que cada día te despiertes y recuerdes que la mujer a la que intentaste destruir se convirtió en una de las mujeres más poderosas del país. Quiero que cada vez que veas mi nombre en las noticias, cada vez que oigas hablar de la Fundación Elena Morales, cada vez que alguien mencione las leyes que cambié y las vidas que salvé, recuerdes que todo existe porque me subestimaste». Tomé el cheque y se lo puse directamente en la mano. «Este dinero no es caridad, es mi inversión en tu miseria, porque cada vez que lo gastes, recordarás que vino de la mujer a la que derrotaste sin siquiera darte cuenta». Salí de esa tienda, sabiendo que había cerrado el último capítulo de mi antigua vida. Sofía ya no era mi enemiga. Era solo una mujer mayor trabajando en una tienda de 24 horas, viviendo con el peso de saber que había perdido la guerra más importante de su vida. Esa noche, sentada en mi despacho con vistas a las luces de la ciudad, reflexioné sobre el increíble viaje que había sido mi vida. Había comenzado como Elena la invisible, la anciana en la que nadie se fijaba. Había pasado por Elena la víctima, la mujer traicionada por su propia familia. Luego me había convertido en Elena la vengadora, la mujer que destruyó a sus enemigos. Y finalmente, me había transformado en Elena la heroína, la mujer que protegía a los inocentes en todo el mundo. Pero más que todo eso, me había convertido en Elena la libre, libre de las expectativas de la sociedad sobre lo que una mujer de mi edad debería ser, libre de la necesidad de ser amada por personas que no me merecían, libre de vivir una vida pequeña y tranquila. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Patricia. «Doña Elena», dijo, con emoción en la voz, «acabo de recibir una llamada de Suecia. Quieren nominarla para el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la protección de los derechos de las personas mayores». Sonreí. El Premio Nobel de la Paz para una mujer que había comenzado esta guerra como un acto de venganza personal. «¿Sabes qué, Patricia?», dije. «¿Qué?». «Creo que aceptaré, pero solo si puedo usar mi discurso de aceptación para enviar un mensaje a todos los maltratadores del mundo». «¿Qué mensaje?». «Que algunas ancianas muerden, y que cuando mordemos, la herida es mortal». Colgué el teléfono y miré por la ventana una última vez. En algún lugar de esa ciudad, había personas mayores siendo maltratadas en este mismo momento. En algún lugar del mundo, familias estaban conspirando para robar a sus propios padres y abuelos. En algún lugar, criminales pensaban que los viejos eran presa fácil, pero también sabía que en algún lugar había una anciana que se negaba a ser una víctima.
Había una abuela grabando las amenazas de sus nietos. Había una viuda llamando a la policía en lugar de sufrir en silencio. Porque yo había demostrado que era posible. Había demostrado que nunca es demasiado tarde para defenderse. Había demostrado que la edad puede ser una máscara para la ferocidad y que las canas pueden ocultar unos colmillos muy afilados. Y esa, pensé mientras apagaba las luces de mi despacho, era la venganza más perfecta de todas. No solo había destruido a mis enemigos, había inspirado a toda una generación de personas mayores a no dejarse destruir. Algunas mordeduras, después de todo, son contagiosas.